Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más a la clase de Ven, Sígueme, de Escuela Dominical, con su hermano y servidor Walter Posada aquí en Morgat Foundation. Gracias por su compañía, gracias a todos los que nos ven cada semana y comparten este contenido. Hoy vamos a ver unos temas bien interesantes durante toda esta lección que comprende las secciones 115, 116, 117, 118, 119 y 120. Su sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar, algunos más profundamente y otros de manera leve. El nombre que la iglesia debe llevar, la ley del diezmo como instrumento interno y externo de obediencia, la organización del consejo para disponer los diezmos, cómo se disponen los diezmos. A ese tema no le vamos a dar mucho tiempo, pero vamos a hablar de él. Y también cómo el Señor organiza su obra temporal, espiritual e incluso cuando la iglesia está bajo presión. Y también vamos a hablar un poquito de Adán on demand, ese tema que nos interesa tanto. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos siempre aquí. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Pueden ir aquí y allá donde está el cuadrito suscribirse, picar ahí y no perderse ningún contenido, no solo la clase, sino todo lo que hacemos. Y también la campanita para que no se pierdan nunca esta clase. Ahora a mediodía sigue la clase de Ven, Sígueme con nuestra querida Liz Posada, que también se las recomiendo. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, como todo en la vida tiene un antecedente, algo que lo precede, vamos a ver cuál es el antecedente de estas secciones tan interesantes que se recibieron por allá en 1838 en Far West. Así que vamos con el antecedente histórico y luego nos concentramos de lleno en los principios espirituales. Nuevamente, gracias por estar aquí conmigo. Espero que tengan un feliz día de reposo y para los que ven esta clase en diferido, toda una semana llena de bendiciones. Antecedentes históricos y ya venimos. El 26 de abril de 1838, poco después de mudarse a Far West, Missouri, el profeta José Smith recibió la revelación registrada en Doctrina y Convenios 115. En ella el Señor reveló el nombre de la iglesia, aconsejó a los santos, diciéndoles, levantaos y brillad, y les mandó que construyeran el templo de Far West. El 19 de mayo de 1838, mientras exploraba tierras al norte de este lugar, el profeta José Smith recibió la revelación registrada en Doctrina y Convenios 116. En ella, el Señor señaló a Spring Hill, Missouri, como Adán on demand. El 8 de julio de 1838, el profeta recibió en el mismo lugar las revelaciones registradas en Doctrina y Convenios 117, 118, 119 y 120. En la revelación registrada en Doctrina y Convenios 117, el Señor mandó a Newell K. Winnie y a William Marks para que arreglaran sus negocios rápidamente en Kirtland, Ohio, y se mudaran a Far West. Asimismo, Oliver Granger fue llamado a resolver los asuntos financieros de la primera presidencia en Kirtland. En la siguiente revelación, el Señor indicó al profeta José Smith que cubriese las vacantes del quórum de los 12 apóstoles y mandó a los miembros del quórum de los 12 apóstoles a que prestaran servicio en diferentes misiones en el extranjero. En las revelaciones registradas en Doctrina y Convenios 119 y 120, el Señor aborda las serias dificultades financieras de la iglesia y dio instrucciones con respecto a la ley del diezmo que todos debemos cumplir y a la distribución del fondo o de los fondos de los diezmos.
Bien, mis amados hermanos y hermanas, después de ver estos antecedentes, podemos llegar a una conclusión. Estamos llegando a un punto crítico en toda la restauración del Evangelio, la organización del Evangelio, el establecimiento de Sion, las normas, las leyes, la organización de la iglesia y cómo el Señor, aún en medio de toda esa organización, en una iglesia incipiente, pristina, va poco a poco dando sus normas, ese reglamento que regirá la iglesia y que de hecho con seguramente algunos cambios significativos nos rige hasta el día de hoy por revelación. Bueno, el primer principio al que nos vamos a ver abocados en esta lección de Ven, Sígueme, tiene que ver con el nombre de la iglesia. Ese principio nos dice lo siguiente, que el nombre de la iglesia no es negociable, queridos hermanos y hermanas. Entonces, aquí encontramos algunas escrituras muy interesantes. Vamos a ir directamente a Doctrina y Convenios 115, al versículo 4. Vamos a ir a ese versículo, permítanme, aquí lo coloco. Porque así se llamará mi iglesia, dice el Señor, en los postreros días, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Quiero aclarar que históricamente la iglesia no tuvo el nombre completo, sino hasta esta revelación. Y luego que los miembros aceptaron que este era el nombre completo y se regocijaron en él. En algunos momentos la iglesia se llamó, o más bien al principio de la iglesia tuvo otro nombre. El versículo 5 continúa aclarándonos este concepto. De cierto os digo a todos, levantaos y brillad, para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones. Ya saben cuál es el nombre por el cual deben ser llamados. Ya saben a qué congregación pertenecen. Y queridos hermanos y hermanas, pertenecer a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días nos hace verdaderos cristianos. Nosotros tenemos que portar el nombre de la iglesia de Jesucristo como un estandarte a las naciones, darlo a conocer por su doctrina, por su organización, por el sacerdocio y también en nuestras obras y en nuestros hechos. Realmente, uno no puede brillar a menos que sea luz. Y cuando uno es luz, el mundo sigue sus preceptos. O si no sus preceptos, los preceptos del Salvador, pero sigue nuestro ejemplo y nuestras palabras tienen eco en la humanidad, queridos hermanos y hermanas. En tercer Nefi 27, también el Señor aclara este concepto sobre el nombre de la iglesia. Lo encontramos en el libro de Mormón, queridos hermanos y hermanas, como una pregunta retórica que el Señor hace, llevando a sus discípulos y a todo el pueblo nefita hacia su nombre, el nombre de la iglesia. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de algún hombre, entonces la iglesia es de ese hombre. Y continúa el versículo. Entonces, mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. Miren esto tan interesante. Claro, llevan mi nombre y están fundados sobre mi evangelio. Qué interesante, queridos hermanos y hermanas, que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días sea la iglesia del Señor y lleve su nombre. Y aquí quiero hacer una disertación muy personal. Queridos hermanos y hermanas, la iglesia lleva el nombre del Señor y también lleva nuestro nombre. La iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. La iglesia es de Jesucristo porque este es su reino en la tierra y Él lo preside como tal. La iglesia es de Jesucristo porque es su doctrina la que se enseña. La iglesia es de Jesucristo porque su sacerdocio permite que desarrollemos y que efectuemos ordenanzas salvadoras y exaltadoras que nos llevarán de nuevo a su presencia. La iglesia es de Jesucristo porque en ella debe reinar el amor y el carácter cristiano dado en su doctrina. La iglesia es de Jesucristo porque tiene profetas a su cabeza. Ahora, el segundo, digámoslo, término de pertenencia en todo el nombre de la iglesia es de los santos de los últimos días.
Recordemos, y ahora lo vamos a compartir en una cita que tengo por ahí preparada para ustedes, que santo es aquel que sigue el camino del Señor. Santo no incluye perfección, pero sí una búsqueda de la misma. La iglesia de Jesucristo es de los santos, por cierto, de los últimos días, lo cual nos incluye más certeramente a nosotros. La iglesia es de los santos de los últimos días, queridos hermanos, porque nosotros, por gracia, por misericordia, desarrollamos y hacemos crecer la piedra que viene de la montaña, no cortada con mano, cortada por el mismo Señor. Nosotros ayudamos en una pequeña parte que esa piedra ruede y llene toda la tierra con nuestras obras, con nuestras palabras, con nuestra predicación. Por eso la iglesia tiene esa connotación. Es de Jesucristo y también es de los santos. Cualquier cosa que hace el Señor afecta a su iglesia. Las cosas que hacen los santos pueden atraer o apartar a muchos de este reino. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, entonces quiero ir aquí a una cita poderosa y clásica que seguramente ustedes conocen. Recuerden que todas las citas, todos los comentarios que yo utilizo aquí e incluso todas las preguntas y las tareas, las dejo aquí abajo en un enlace para que ustedes puedan utilizarlos como un recurso en sus clases de Ven, Sígueme y en su noche de hogar. Así que esta cita que voy a compartir aquí, ustedes van a poder descargarla ahí en ese enlace, si la necesitan, maestros de la escuela dominical, o todos para la noche de hogar. Presidente M. Roosevelt Ballard dijo lo siguiente hace algunos años: he pensado mucho sobre la razón por la que El Salvador le dio un nombre de 11 palabras a su iglesia restaurada. Parece largo, pero si lo consideramos en reseña descriptiva de lo que es la iglesia, de repente se vuelve maravillosamente breve, sencillo y preciso. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Cómo podría una descripción ser más directa y clara y aún así expresarse en pocas palabras? Cada palabra es aclaratoria e indispensable, mis queridos hermanos. La palabra la indica la posición única de la iglesia restaurada entre las religiones del mundo. Las palabras Iglesia de Jesucristo declaran que esta es su iglesia. En el libro de Mormón, Jesús enseñó: ¿y cómo puede ser mi iglesia? Salvo que lleve mi nombre. ¿Recuerdan? Lo acabamos de leer ahora en 3 Nefi 27. Si se le da el nombre de algún hombre, como Mormón, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. Y aquí hago una aclaración, queridos hermanos, tal vez una nota de mi parte, queridos hermanos, resaltando aquí justamente la escritura que está en 3 Nefi 27, antes de continuar con la cita. Queridos hermanos y hermanas, es cierto que se nos identifica en el mundo como iglesia mormona. Muchas veces, por referencia, se utiliza ese término cuando hablamos con alguna persona que no conoce nuestro evangelio ni conoce la iglesia. Pero realmente, si utilizamos y aceptamos ese adjetivo, estamos diciendo que la iglesia es de Mormón, como dice el Elder Ball. Ahora, no podemos entrar en contención. Si alguien nos dice: usted es de la iglesia mormona, nosotros decimos: claro que sí, yo soy de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y por cierto, tenemos un libro que se llama el Libro de Mormón, que queremos compartir con usted. Queridos hermanos y hermanas, utilizar el nombre completo de la iglesia no debe ser un desgaste, ni una vergüenza, ni un acto de temor para nosotros. Muy al contrario, debemos con valor, con honor, nombrar a la iglesia por el nombre que los profetas nos han pedido que la llamemos. Y corregir pacíficamente, pero con respeto y con esa valentía que nos caracteriza a todos, cuando las personas hablen de la iglesia como la iglesia mormona o la iglesia de José Smith o bueno, de cualquier otra manera, o la iglesia de los mormones. Es posible que así nos llamaran, pero hoy día nosotros atestiguamos
y celebramos y nombramos a la iglesia por su nombre completo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muy bien, presidente Ballard continúa diciendo en esta cita, entonces es la iglesia de ese hombre, si se le llama por ese nombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. De los santos significa, miren hermanos, que sus miembros lo siguen a él y se esfuerzan por hacer su voluntad, guardar sus mandamientos y prepararse una vez más para vivir con él y con nuestro Padre Celestial en el futuro. Y la cita continúa diciendo, santos sencillamente se refiere a aquellos que procuran santificar su vida mediante el convenio de seguir a Cristo. De los últimos días explica que es la misma iglesia que Jesucristo estableció durante su ministerio terrenal, pero restaurada en los últimos días. El nombre que el Salvador ha otorgado a su iglesia nos dice exactamente quiénes somos y en qué creemos. Esta cita ustedes la pueden encontrar en La importancia de un nombre, un discurso que fue dado en la Liaona de noviembre de 2011. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, qué buena descripción tenemos aquí del presidente Ballard, del elder Ballard, de los 12 apóstoles. Creo que es una de las más completas. Ahora, recientemente tenemos descripciones de otros apóstoles y también del presidente Nelson, que nos ha abandonado hace unos pocos días. Tenemos notas de ellos sobre por qué es importante utilizar el nombre de la iglesia. Sería bueno como una tarea, sin mencionarla como una tarea semanal, repasar esos discursos y ver por qué es importante recalcar y relevar el nombre de la iglesia en todas nuestras conversaciones. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, tengo algunas preguntas para hacerles con respecto a este principio que hemos hablado, sobre cómo el nombre de la iglesia no es negociable. Entonces, la primera pregunta que tengo para ustedes es esta. Y bueno, es una pregunta muy personal. También esta pregunta está incluida en el kit que les dejo aquí abajo con ayudas didácticas para sus clases. ¿Cómo influye el nombre oficial de la iglesia en mi testimonio y en mi manera de hablar de ella? ¿Cómo hace eso el hecho de que tenga esto totalmente claro? Esa es una muy, muy buena pregunta, hermanos, para que le hagan a sus alumnos, pero también para hacerla a nuestros hijos en la noche de hogar o compartirla en los mensajes que tratamos durante esta semana. La segunda pregunta que tengo para ustedes es esta, que es mucho más personal y es del corazón. ¿He representado este nombre con dignidad en palabras y acciones? No es la primera vez que voy a contar, queridos hermanos, esta experiencia, pero sí creo que es el momento de hacerlo. Hace muchos años visité a un buen hombre en su casa y este hombre dijo que no volvía a la iglesia porque la iglesia lo había ofendido. Y cuando le pregunté, ¿cómo la iglesia te ofendió, querido hermano? Él dijo, muchos miembros de la iglesia me ofendieron. Ese concepto me hizo pensar en algunos momentos de mi vida en que a veces he oído personas decir, uno debe tener una buena relación con Dios y uno va a la iglesia por Dios y no por nadie. Y es una verdad, pero no es completa. También vamos a la iglesia para relacionarnos con nuestros hermanos, para tener una asociación con los santos de los últimos días. Cuando un santo de los últimos días edifica la fe de otro, la iglesia edifica la fe de ambos. Cuando un santo de los últimos días ofende con palabras a otra persona, la iglesia literalmente también ha ofendido. Queridos hermanos y hermanas, tengamos mucho cuidado con lo que decimos y cómo tratamos a los hijos de Dios, porque muchas veces lo que decimos y lo que hacemos representa a la iglesia. Por eso me gustó muchísimo esta segunda pregunta que compartimos con ustedes, que compartí con ustedes ahora. ¿He representado este nombre con dignidad en palabras y en acciones? Cada persona debe ser tratada con amor en la iglesia de Jesucristo, queridos hermanos y hermanas. En esta iglesia
también todos representamos al Salvador. ¿Saben por qué? Disculpen. Porque todos tomamos su nombre sobre nosotros cuando hicimos convenio de bautizarnos. Cuando tomamos y renovamos nuestros convenios a través de la Santa Cena, nuevamente tomamos el nombre de Cristo sobre nosotros. Cuando vamos al templo, a la casa del Señor, y recordamos los convenios, tomamos el nombre del Señor sobre nosotros. Así que literalmente nosotros caminando somos un testimonio viviente. Como en los sacerdotes de la antigüedad, del tiempo de Moisés y del tabernáculo, podría decirse que en nuestras frentes viene también grabado el título Santidad al Señor, la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ese es el legado que cada uno de nosotros, queridos hermanos y hermanas, debiera presentar. Muy bien, vamos con el principio número 2 de esta clase. Este principio nos lleva a esto, queridos hermanos, hablar un poquito de Adán on Diamant. Esto, queridos hermanos, nos permite ver cómo para el profeta José Smith eran tan importantes estos conceptos doctrinales, estos conceptos que permitían que los hijos de Dios nos preparáramos y nos preparemos para la segunda venida de Jesucristo. Voy a hablar un poquito de estos conceptos, claro, queridos hermanos, sin extenderme demasiado, pero hay un lugar preciso para que el Señor llegue nuevamente, para que Adán se reúna con los profetas de la tierra y para que la victoria del Señor sobre este mundo sea consolidada. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, pues aquí me gustaría compartir con ustedes algunas cosas. Resulta y pasa, queridos hermanos y hermanas, que como habían hecho en otras revelaciones de la restauración sobre Adán on Diamant, literalmente el Señor enseña línea por línea y precepto por precepto cada cosa. El 1 de marzo de 1832, el Señor le declaró a sí mismo, se declaró a sí mismo como el Dios y el Señor, el Santo de Sión. Eso lo encontramos, hermanos y hermanas, en Doctrina y Convenios 78:15. El Señor, al utilizar estos calificativos para Él, nos da literalmente una reseña de lo que Él espera que nosotros hagamos. Los registros indican que en marzo de 1832, el profeta José Smith enseñó que la palabra Awen o Amán era el nombre de Dios en idioma puro, hermanos. Eso es Adán on Diamant, la tierra donde moró Adán. La tierra donde Adán recibió instrucciones directas de nuestro Salvador, donde literalmente habrá una reunión, donde Él vivió, nuestro padre, nuestra madre Eva, y cómo ellos establecieron el fundamento de toda la tierra, dieron nombre a todas las creaciones del Señor y recibieron el Evangelio a través de mensajeros verdaderos que le predicaron el Evangelio verdadero del arrepentimiento y que le enseñaron desde ese mismo lugar a Adán on Diamant la necesidad de un Salvador, la necesidad de un sacrificio expiatorio, eterno, divino que nos rescatara a todos. Me gusta mucho una cita, bueno, voy a compartir dos citas, una del presidente Brigham Young y otra del profeta José Smith, que nos hablan más sobre este tema, queridos hermanos. Presidente Brigham Young nos dice lo siguiente: José el profeta me dijo que el jardín del Edén estaba en el condado de Jackson, Missouri. Cuando Adán fue sepultado, fue al lugar que ahora llamamos Adán on Diamant, condado de Davis, Missouri. Allí construyó un altar y ofreció sacrificios. Sí, queridos hermanos y hermanas, esa historia, esa parte
de la historia de la humanidad, en la que repetimos a menudo, aún en momentos muy sagrados, cuando Adán ofrece sacrificios sobre el altar y clama al Señor para que le dé luz. Eso sucede en Adán Ondiamán. Eso sucede ahí, queridos hermanos. Y hay un lugar establecido, hay un lugar revelado, adquirido por derecho, por revelación, para que los santos algún día puedan visitarlo y también, de acuerdo con la voluntad del Señor, haya grandes reuniones en este precioso lugar. El profeta José Smith también habló sobre este asunto. Él dijo lo siguiente: Daniel, en el 7º capítulo, habla del anciano de días. Se refiere al hombre más antiguo, nuestro padre Adán, o Miguel. Este llamará a sus hijos y celebrará un concilio con ellos a fin de prepararlos para la venida del Hijo del Hombre. Él, Adán, es el padre de la familia humana y preside los espíritus de todos los hombres, y todos los que han tenido las llaves, oigan esto, hermanos, deben comparecer ante él en ese gran concilio. Esto incluye a todos, hermanos, los que han poseído las llaves. El Hijo del Hombre se presentará ante él y se le dará la gloria y el dominio. Adán entregará su mayordomía a Cristo, aquello que le fue entregado a él como el poseedor, como el poseer las llaves del universo, pero retendrá su posición a la cabeza de la familia humana. Queridos hermanos y hermanas, cuando yo leo estas instrucciones del profeta José Smith y del presidente Brigham Young y de otros profetas que ustedes podrán leer, hermanos, digo, qué bendecidos somos de tener profetas del Señor. Todas las cosas se reúnen en la doctrina de Cristo. Esa doctrina la podemos aprender a la luz de las Escrituras y de las palabras de los profetas, antiguos y modernos. Queridos hermanos y hermanas, hago esta salvedad porque estos temas, como el sitio de Adán Ondiamán y lo que sucederá en este lugar, han dado para mucha especulación y también para mucha creatividad e imaginación de muchos miembros de la iglesia, que seguramente no con un mal sentimiento ni con una mala idea empiezan a predicar y a elucubrar acerca de las cosas que pueden pasar en esa magnífica reunión. Queridos hermanos y hermanas, sobre estos temas y sobre otros que toquen su corazón y que creen incluso algo de zozobra para saber más, yo les hago una invitación sincera y solemne. Busquen conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. Busquen los mejores libros. Y esos mejores libros están encabezados por las Escrituras. Sí, mis queridos hermanos, la Biblia, que incluye Nuevo y Antiguo Testamento. El libro de Mormón, que son otro testamento. Todas las palabras que están ahí es otro testamento de Jesucristo. Doctrina y Convenios, que son las revelaciones del Señor para este momento, para esta dispensación. La perla de gran precio, que aclara todo sobre la creación y el principio de esta tierra. Y por favor, no olviden las palabras de los profetas. Queridos hermanos, antes de pasar al siguiente principio, dejo mi testimonio. Somos bendecidos al tener profetas del Señor en esta tierra. Qué bendecidos somos, porque ellos nos revelan las cosas que necesitamos. Ahora, hay algunas que aún no sabemos. Tal vez porque no necesitamos saberlas. Está bien que pensemos y que meditemos en las cosas, pero no debemos enseñar ni hacer títulos alarmistas sobre cosas que no tenemos certeza o que el Señor no ha revelado. Tengamos mucho cuidado con ese tipo de cosas, queridos hermanos y hermanas. Muy bien. Bueno, espero que hasta aquí les haya gustado nuestra clase, la clase que he preparado para ustedes el día de hoy. Vamos con el siguiente principio, que es muy interesante, queridos hermanos, porque nos toca a todos los miembros fieles. Es la ley del diezmo, que es un sacrificio santo y además
Es un camino decretado por Dios para la prosperidad, queridos hermanos y hermanas. El profeta José Smith oró en reiteradas ocasiones, hermanos, que el Señor proveyera los fondos, los recursos, que la iglesia saliera adelante, que la iglesia lograra la mejoría y el poder que requería para encontrarse en el mundo y seguir adelante en todo su funcionamiento, queridos hermanos y hermanas. En esas oraciones, el Señor contesta con revelación en este tiempo en Far West sobre todos los recursos de los diezmos y sobre todas las cosas que podrían ayudar a la iglesia. De hecho, miren lo que el profeta José Smith enseña acerca del diezmo, queridos hermanos. En esa oración, el Señor indica, como lo dice aquí en los documentos, en los papeles de José Smith: oh Señor, indica a tus siervos cuánto requieres de las propiedades de tu pueblo como diezmo. Se requería saber estas cosas, se necesitaban saber estas cosas. Y por eso el profeta ora. Entonces el Señor revela lo que tiene que revelar sobre estos asuntos. Doctrina y Convenios 119. Encontramos el versículo 1 al 4 y el versículo 5 y 6, que son versículos poderosos. De cierto, así dice el Señor: requiero que todos sus bienes sobrantes se pongan en manos del obispo de mi iglesia en Sión. Ese asunto sigue manejándose de la misma manera. Nuestros obispos son los encargados de recibir, son los alfolíes humanos que hoy día el Señor ha decretado para recibir nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Entonces, el Señor en el versículo 2 continúa aclarando este principio. Para la construcción, miren, ¿para qué se utilizan? Para la construcción de mi casa, para poner el fundamento de Sión, para el sacerdocio y para las deudas de la presidencia de mi iglesia. Aquí está la respuesta. Hoy día tenemos una iglesia, como Liz Posada nos enseñaba hace unos días, unas semanas, por aquí en un contenido que ella tiene para todos nosotros que se llama Hablando Claro. Espero que ustedes lo puedan ver por ahí cuando tengan un tiempo. Rica o sabia, ¿en qué utiliza la iglesia los diezmos? Vean ese documental, ese pequeño documento que ella preparó, ese pequeño video documento que ella preparó. Seguramente les dará mucha luz o nos dará mucha luz sobre estos asuntos. Para eso se utilizan los recursos, según este versículo 2. Ahora vamos al versículo 3, queridos hermanos. Y dice el Señor, y esto será el principio del diezmo de mi pueblo. Esto es un principio con bendición. Versículo 4. Y después de esto, todos aquellos que hayan entregado este diezmo pagarán, oigan hermanos, la voz del Señor. Pagarán la 10ª parte de todo su interés anualmente. Y esto les será por ley fija para siempre, para mi santo sacerdocio. Así dice el Señor. Se decreta una medida matemática, queridos hermanos. El diezmo es el diezmo. Y yo digo muy a menudo, el diezmo es el diezmo, no el octesmo o el sesesmo o el quintesmo. Es que yo pago el diezmo a medias. No, es el diezmo, queridos hermanos y hermanas. Ojalá que todos podamos cumplir con esta ley. Continúa el Señor, versículo 5. De cierto os digo, acontecerá que todos los que se reúnan en la tierra de Sión serán diezmados de todas sus propiedades sobrantes y observarán esta ley, o no serán dignos, no serán considerados dignos de permanecer entre vosotros. El diezmo es una ley que identifica a los santos de los últimos días. Pero quiero también aclarar, el diezmo identifica a los santos de los últimos días, no como una oveja ciega o bajo un criterio de obediencia ciega, sino de una obediencia con fe clara en su Señor, en su Salvador. Él demanda de nosotros estas cosas.
porque Él quiere bendecirnos. El diezmo es una ley de prosperidad. Y los que vivimos la ley del diezmo testificamos de esa prosperidad que viene por vivir esa ley. El diezmo y la ley del diezmo no tienen que ver nada con la circunstancia en la que nosotros vivimos, como dijo presidente Nelson, sino el enfoque de nosotros en Jesucristo. Puede ser pobre, de clase media, de clase alta. Eso no tiene relevancia para el Señor. Lo que tiene relevancia es que tú, como la viuda en la antigüedad, estés dispuesto a dar lo que tienes. Y cuando das lo que tienes, el Señor también se encargará de tu vida. De eso testificamos. Y eso es una promesa que el Señor ha hecho para todos nosotros. Bueno, continúa el versículo 6, queridos hermanos, diciendo lo siguiente. Y os digo que si mi pueblo no observa esta ley para guardar la santa, ni me santifica la tierra de Sión por esta ley, porque gracias al pago del diezmo, la tierra se santifica, hermanos. Literalmente, yo voy a decir algo en este momento. ¿Qué evita que la tierra sea quemada en este momento? ¿Qué hace que la copa aún no haya llegado al colmo? La santidad de los santos de los últimos días y el pago y la vivencia de leyes como la ley del diezmo, queridos hermanos. Eso hace que el mundo, que las personas de afuera, aún sin saberlo, estén recibiendo tiempo de más para arrepentirse. Cuando nosotros pagamos el diezmo, santificamos la tierra, santificamos nuestra vida y proveemos y guardamos en prosperidad a nuestras familias, a fin de que en ella se guarden mis estatutos y juicio. Por eso, esta tierra debe ser santa, para que sea la más santa. Y aquí, de cierto os digo, no será para vosotros una tierra de Sión, si no se cumple esta ley, queridos hermanos y hermanas. Y continúa el versículo 7, diciendo lo siguiente. Y esto servirá de norma a todas las estacas de Sión. Así sea. Amén. Para todas las estacas de Sión. Así que tú que estás en una estaca en México, o tú que estás en una estaca en Chile, o en Argentina, o en Brasil, o en España, en tu estaca estas mismas cosas rigen, porque son una norma decretada por el Señor, queridos hermanos y hermanas. Bueno, estas normas no son ahora. Algunas personas dicen, ustedes los santos de los últimos días. Y algunos miembros incluso cuestionan su fe por este tipo de principios. Pero estos principios no se han dado ahora para nosotros. Tal vez para algunos sean novedosos, porque su ignorancia no les permite, viendo o teniendo las escrituras, haber conocido de estos principios que son tan antiguos como el hombre. En la Biblia, justamente, en el Antiguo Testamento, encontramos una escritura que tal vez es de las más conocidas, de las que yo llamo clásicas de las escrituras sobre este principio. En Malaquías 3:10. No quise leer las anteriores, hermanos, porque son muy interesantes, pero vamos a centrarnos en esta. Traed todos los diezmos al alfolí. Hoy día, ya les comenté, nuestros obispos son nuestros alfolíes humanos. Y todos los recursos de la iglesia pasan del obispo de nuestro barrio a unos manejos mundiales en cabeza de un obispo. De hecho, en cabeza de un obispado presidente que rinde cuentas y datos de sus responsabilidades a la primera presidencia y al quórum de los 12 apóstoles. El obispado presidente es el consejo que administra todas estas cosas. Hago esta aclaración porque ahora, en una de las secciones, tal vez nos vamos a saltar esta parte y ustedes, tal vez como tarea, pueden analizarlo un poco más en sus hogares, los consejos de administración de los diezmos. Bueno, aquí viene una cita. Recuerden que todas las citas que utilizamos se las dejo aquí abajo como un recurso, queridos hermanos y hermanas, para su estudio personal. Aquí abajo, en las descripciones de esta clase, encuentran un enlace que dice citas o material de estudio para la clase o material de apoyo para la clase. Están autorizados, queridos hermanos, para utilizar esas citas que
yo con esfuerzo y con estudio he extraído para utilizar en esta clase. Y las preguntas que utilizo para que ustedes las utilicen si desean, en su noche de hogar o en sus clases o en sus discursos, queridos hermanos y hermanas. Todo eso lo hacemos aquí en Morgat con mucho amor. Muy bien, miren esta cita tan poderosa. La tengo por ahí grabada en mis escrituras y quise compartirla con ustedes, queridos hermanos. La importancia del pago de un diezmo. Por este principio, el diezmo se pondrá a prueba la lealtad de los miembros de esta iglesia. Por este principio se podrá saber quiénes están a favor del reino de Dios y quiénes están en contra. Miren tan delicado que es esto. ¿Quién está a favor y quién en contra? Por este principio se manifestarán aquellos cuyo corazón está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a guardar sus mandamientos, y con ello a santificar la tierra de Sión ante Dios. Y también se manifestarán quienes se hayan opuesto a este principio y se hayan privado de las bendiciones de Sión. ¿Por qué, hermanos? Porque el que cree que al dar el diezmo está dando algo que es de él solamente, se está olvidando que el Señor es quien le da el 100% de las cosas. Y cuando retorna o regresa el 10% para la edificación de Sión, está bendiciendo su vida y se está privando de las bendiciones de Sión. Este principio es de gran importancia, dice el presidente Smith, porque, continúa la cita, es por su intermedio que se sabrá si somos fieles o infieles. Recuerden, hermanos, y aquí quiero llevar esto a una connotación de un evento que debe estar sucediendo en estos momentos. En nuestros barrios, en nuestras ramas, en nuestras estacas, nuestros amados obispos deben estar llevando a cabo algo que conocemos como el ajuste de diezmos. El ajuste de diezmos es un llamado a cuentas, pero no se equivoquen, queridos hermanos y hermanas. No es un llamado a cuentas temporal, no es un llamado a cuentas monetario. Al fin y al cabo, el Señor sabe cuánto te ha dado durante todo un año. El Señor lo sabe. Es uno de los mandamientos en que podríamos decir, se le podría mentir al hombre, pero Dios no puede ser burlado. Entonces, el Señor sabe lo que tú has recibido, pero quiere y te da la oportunidad de colocarte delante de un juez de Israel llamado obispo o presidente de rama, para que tú, de tu propia voz, manifiestes tu fidelidad, tu santidad y que estás del lado del reino del Señor, que estás dispuesto a edificar a Sión. Cuando el obispo te hace una pregunta en el ajuste de diezmos, como ¿cómo te consideras en el pago de tus diezmos? Qué gran bendición es expresar que nos consideramos íntegros pagadores de diezmos, queridos hermanos. Voy a continuar con esta cita del presidente Smith y que no quiero ni mucho menos saltarme. En este aspecto, hablando del diezmo, es tan esencial como la fe en Dios, como el arrepentimiento del pecado, como el bautismo para la remisión de los pecados y como la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Yo quiero aclarar algo, queridos hermanos y hermanas. Lo que hizo el presidente Smith aquí fue recordarnos la doctrina de Cristo. Y el diezmo es tan importante como esta doctrina, como la fe, el arrepentimiento, el bautismo para la remisión de pecados y la imposición de manos para conferir el Espíritu Santo. Todo esto lo encontramos en las enseñanzas de los profetas, queridos hermanos y hermanas. El diezmo es tan importante como eso para el establecimiento de Sión. Que podamos ser pagadores íntegros de diezmos, que podamos traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí del Señor, que podamos recibir de sus bendiciones. Recuerden esto, queridos hermanos y hermanas. Y yo lo digo de una manera, trato de decirlo de una manera muy sencilla y práctica. Piensa en esto. Las ventanas de los cielos se abren y se derraman las bendiciones del Señor sobre nosotros. Eso muchas veces es revelación, creatividad, fuerza, salud
para poder sostenernos en esta tierra por medio del trabajo. El trabajo es una bendición que el Señor nos da, porque Él nos da este cuerpo como una bendición para que podamos desarrollarnos, para que podamos aprender a valernos por nosotros mismos, a ser autosuficientes y bendecir a nuestras familias con lo que ellas requieren. Queridos hermanos y hermanas, el Señor literalmente nos da todo. Cuando nos invita en forma de amonestación, de salutación y al mismo tiempo de mandamiento, nos está invitando a ser bendecidos y a prosperar, porque Sión es nuestra. ¿Quién puede darle algo al Señor que sea significativo? ¿Han pensado en eso, queridos hermanos? Cuando Él ya nos ha dado todo, nuestra vida es significativa y nuestros diezmos son una representación terrenal, ¿sí? Terrestre, de lo que viviremos en algún momento en totalidad, como la ley de consagración, que indicará dar todo lo que tenemos o en adelante tengamos a la edificación y el reino de Dios. Recuerden, esa es una de las leyes que vivimos y que hacemos cuando recibimos nuestra investidura, nuestra sagrada investidura del sacerdocio en los santos templos del Señor. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Continuemos entonces con la clase. Tengo otra cita para ustedes, tal vez más corta, pero muy poderosa. El Elder Bednar nos dice lo siguiente, queridos hermanos y hermanas. El pago íntegro del diezmo es mucho más que un deber. Es un paso importante en el proceso de santificación personal. Saben, he aprendido, queridos hermanos, que cuando el Señor habla de las primicias del rebaño, la palabra primicia viene de la raíz prima, que es primero. Lo primero es para el Señor, las primicias. No dejen en sus asuntos personales las cosas del Señor para un segundo plano. El Señor entenderá, dicen algunos santos de los últimos días. Claro que el Señor entiende, Él entiende y sabe todas las cosas. Lo que Él no puede entender o comprender, más bien, y lo hago entre paréntesis, claro que lo comprende y lo entiende, pero más bien lo que nosotros no podemos comprender y entender es que el Señor quiere bendecirnos. Y parece paradójico que nosotros mismos digamos, ¿sabes, Señor? Yo no quiero dar mi diezmo. Deseo no pagar mi diezmo. Porque, ¿sabes? No necesito tus bendiciones. Por favor, no me bendigas. No te preocupes, con este 10% que yo debería dar para la edificación de tu reino, yo voy a valerme por mí mismo. No me bendigas con nada. Con salud, con vida, con techo, con trabajo, con familia, no me bendigas con nada. Yo me valgo por mí mismo. Qué limitada es esa visión. Y también quiero hacer de todos modos una aclaración en este momento. Como lo dije, vean ese buen video que Liz preparó para nosotros en Hablando Claro. ¿En qué se invierten los recursos del Señor? Muchas personas andan ofuscadas, preocupadísimas y afanadísimas, queridos hermanos, por en qué se utilizan los diezmos de la iglesia. Y se rasgan los vestidos, literalmente, diciendo que la iglesia es muy rica. Y efectivamente, hermanos, desde aquí testificamos que lo es. Llegará el momento en que los habitantes de la tierra digan, subamos a Sión, porque sus habitantes son fuertes. Queridos hermanos y hermanas, la iglesia es rica y es fuerte. Y ese mismo ejemplo organizacional debemos traerlo a nuestras vidas. Debemos ser autosuficientes. Ser autosuficientes es valernos por nosotros con nuestros recursos para nuestro sostenimiento. Pero yo amplío la autosuficiencia a un concepto aún más grande y lo hago con mucho respeto. Ser autosuficiente también es tener, cada vez que vemos que alguien puede necesitar de nosotros, nosotros podamos socorrerle. Recuerden, la caridad no busca lo suyo. El amor de Cristo es perfecto y lo que hagamos por nuestro prójimo también tendrá que ver con nuestra salvación. Ahora, yo no puedo decir con el recurso del diezmo,
no voy a dar el diezmo al obispo y con este diezmo mejor voy a ayudar a algunas personas que yo creo. Queridos hermanos, el Señor ha establecido un orden para distribuir sus recursos y nosotros sostenemos a los profetas y a la iglesia y a ese orden que el Señor ha decretado. Por revelación lo hemos aprendido hoy, queridos hermanos y hermanas. Muy bien. Bueno, tengo unas preguntas para ustedes sobre este último principio y luego las tareas de la semana, queridos hermanos. Mi primera pregunta, ¿vives con fe en la ley del diezmo? Incluso cuando el mundo dice que es obsoleta o anticuada, ¿tú la vives con fe? Queridos hermanos, ojalá puedan contestar esta pregunta de manera personal para ustedes. No es necesario que la coloquen aquí, pero sí pueden colocar aquí en los comentarios su testimonio sobre lo que han recibido por vivir esta ley. Y la segunda pregunta que tengo para ustedes es esta, que esta espero que contesten, que viene atada a la primera. ¿Cómo se manifiestan las bendiciones materiales y espirituales en tu vida al cumplir con esta ley del diezmo? ¿Cómo funciona esto para ti? ¿Cómo te has sentido, como ya lo dije, en un momento bendecido por el Señor por estas cosas? Mi testimonio es que he sido grandemente bendecido. He pasado por momentos de mucha aflicción, claro que sí, mis amados hermanos y hermanas, por malas decisiones, por malos momentos. Creo que todos pasamos de una u otra manera en alguna etapa de nuestra vida por un momento difícil. Pero el Señor siempre me ha hecho saber que su bendición está si yo guardo sus mandamientos. Y creo que es un testimonio que al compartirlo con ustedes, ustedes estarán de acuerdo. Así es, querido hermano Walter. Seguramente ustedes lo dirán. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Entonces, ahora sí, llegó pues el momento de las tareas para esta semana. Estas tareas también las incluyo aquí en el material que damos de ayuda para todos ustedes. Vamos a las tareas. Muy bien. Estas tareas las pueden compartir también en la noche de hogar. Lo importante es que como familia nos sentamos y estudiemos el Ven, Sígueme, con el manual, con las escrituras, queridos hermanos. Muy bien. Piensen en alguien que conozcan y que no disfrute actualmente de las bendiciones del Evangelio. ¿Cuáles son algunas de las formas en las que pueden ayudar a esa persona? Piensen en eso. Esa es la tarea para esta semana. Mientras estudian Doctrina y Convenios, 115 al 120, a la sección 120, busquen doctrinas y principios que puedan ayudarles a ser una influencia justa en otras personas. Queridos hermanos y hermanas, y aquí con esta tarea, pues no me queda más que decirles que en More God Foundation tenemos un grupo de misioneros ya bastante grande, casi 40 misioneros voluntarios. Si ustedes quieren ser parte de nuestra misión voluntaria y ayudarnos a predicar el Evangelio, solo tienen que llenar un formulario que también hay aquí abajo de la clase, que dice, quiero ser misionero voluntario. Y de esa manera nos ayudan a hacer influencia para otros. Ya estamos llegando casi a las 500 personas referenciadas por ustedes, queridos hermanos, que también nos envían referencias a moregodfoundation@gmail.com y a nuestros WhatsApp, que también aparecen aquí abajo. Esas personas han recibido un kit que se llama el kit Descubriendo a Jesucristo. Esperamos que ustedes nos envíen su referencia. Tal vez una persona puede recibir el Evangelio gracias a ustedes. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, no debo terminar esta clase sin esto, sin una frase final. Bueno, se me olvidaba, tengo otra tarea para ustedes, hermanos. Miren, cada vez que hablen de la iglesia con alguna persona, háganlo reconociendo su nombre correcto y reflexionando en el peso espiritual que tiene. O sea, utilicemos el nombre completo de la iglesia cada vez que podamos, queridos hermanos. Ahora mi frase final y la coloco aquí y la comparto para todos ustedes.
El nombre correcto de la iglesia, el diezmo sincero y la administración en consejo revelado de todos estos recursos edifican la iglesia de manera visible para que todo el mundo la vea y también de manera espiritual, para que realmente algún día lleguemos a hacer esa acción que el Señor está preparando. Queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarme en esta clase. Miren, si quieren buscarla en todas las redes sociales, gracias a los miles que la ven, la pueden buscar así, fondo azulito, ahí está su hermano Walter, muy sonriente, Doctrina y Convenios 115-120. El nombre de la iglesia no es negociable. Les amo con todo mi corazón, hermanos, y testimonio para todos ustedes. Síganos en todas nuestras redes sociales. Den un like, compartan este contenido con familiares, con amigos, con vecinos. Síganos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Ahí estamos en todo lugar para ustedes. Gracias por todo su amor. Sobre esta clase y estos temas vamos a tratar mucho en el club de lectura que tenemos todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes, nos pueden encontrar ahí. Queridos hermanos y hermanas, les amo con todo mi corazón. Más tardecito viene la clase de Liz. Espero que esta lección de Ven, Sígueme nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Mi más grande bendición es que el Señor los llene de bendiciones en este día de reposo y en esta semana. Que estén muy bien. Nos vemos, queridos hermanos. Chao, chao.